Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo ciclo de clases de hoy, día miércoles 15 de julio de 2020. Vamos a compartir el día de hoy sobre la redacción científica, específicamente sobre los factores que afectan la precisión, claridad y brevedad, es decir, los factores que afectan el buen desarrollo de un documento, de un trabajo académico. Bien, entonces vamos a iniciar sobre esos factores y van a darse cuenta que hay muchas cosas importantes que sí nos han enseñado y que muchas veces las omitimos. Bien, generalmente se ha podido establecer que la redacción, la escritura, los trabajos que tienen que presentar ustedes, las tareas en las diferentes asignaturas, tienen que ver con la redacción, es decir, en lo que yo tengo que presentar a través del documento. Y de sobremanera, en los estudiantes universitarios y también con ciertas aplicaciones un poquito altas, 40, 30%, en profesionales. Entonces, ese problema para el estudiante se lo da específicamente cuando quiere empezar a redactar. Realmente muchos la consideran una actividad compleja, otros la consideran fácil, y realmente la complejidad la ponemos nosotros, básicamente a través de la aplicación, la redacción que yo quiera estar dando, entre otras cosas. Por otro orden de cosas, esto se la mejora, pero con la práctica. Y la finalidad que hace el alumno cuando realiza su trabajo es hacerlo mejor, es decir, que sea exitoso, que sea un trabajo de calidad. Bien. Cuando se empieza a escribir, es importante tener claro las ideas, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero escribir? Muchas veces, ¿qué ha sucedido en la experiencia que tengo con ustedes, los estudiantes? Le pregunto, a ver, ¿qué quieres hacer? Y me lo explican tan bonito, cómo lo quieren hacer, qué quieren hacer. Pero en el momento que ya me presentan la redacción, me dicen cosas, está la idea allí, pero me dicen cosas muy diferentes a las que me explicaron. Empezaron a buscar párrafos, frases del internet, de tal manera que lo quisieron, entre comillas, mejorar, pero la empeoraron. Entonces, para escribir hay que tener un propósito claro y hay que planificar las actividades para desarrollar en el texto. Es decir, tengo que hacerme un libreto, tengo que hacerme ciertos apuntes, ciertas ideas, primer párrafo, segundo párrafo, qué quiero poner y cómo lo complemento. Entonces, eso es lo que inicialmente se les recomienda. Luego, se puede avisorar dentro del ámbito académico y a través de una revisión diversa de textos, de bibliografía, que tiene muchos propósitos y adicionalmente que tienen una extensión vasta, impiden que la redacción de un texto sea de calidad. Entonces, cuando muchas veces revisamos cada vez más información, nos encontramos con mayor confusión. Y eso impide que lo que presentemos sea de calidad. Entre los factores que afectan prácticamente tenemos lo siguiente. Primero, dice que no hay lectura crítica de textos. Es decir, simplemente nos gusta leer una revista cómica, nos gusta leer un periódico de noticias amarillistas, nos gusta leer las redes sociales y realmente eso no nos ayuda a tener una lectura crítica. Es lamentable porque la lectura crítica de texto es la base para redactar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo leo un texto, aprendo vocabulario nuevo, aprendo ciertas frases o cómo lo hacen o qué me dice ese autor. Segundo, hay carencia de objetivos o propósitos al elaborar el texto. Es decir, se empieza a escribir sin ningún sentido, se empieza a escribir sin ningún norte. No se tiene el camino o no se está encaminado a llegar a donde se quiere.
3, hay una falta de planeación. Este es un elemento clave del documento. Es importante que ustedes planifiquen. Lo pueden hacer a través de notitas, lo pueden hacer a través de una agenda, lo pueden hacer ya sea en papel o una agenda un poquito mayor establecida. Lo pueden hacer a través de un cuaderno de apuntes. Es decir, miren la cantidad de elementos con que yo cuento para poder organizarme, para poder planificar. Entonces, la gran importancia de la planeación. Entonces, sí ayuda bastante para poder, dentro del ámbito académico, mejorar mi redacción. 4, hay un desconocimiento de reglas gramaticales y ortográficas. Así escuchen, desconocimiento. Profesor, pero yo pasé, aprobé gramática, aprobé castellano, aprobé literatura. Sí, ¿cómo lo aprobaron? No sé. Pero tranquilo, no se preocupen. No se preocupen porque no es solo falla de ustedes. Me he encontrado a nivel de maestrías, incluso a nivel de doctorados, de que hay este problema, reglas gramaticales. No sé dónde poner la tilde, no sé cuándo utilizar la coma, no sé cuándo exponer en participio pasado, en infinitivo, etc. 5, falta de claridad en la redacción. O sea, redactan y de verdad que no se les entiende nada. No se les entiende absolutamente nada. 6, alto uso del copia y pega. Somos campeones para copiar y pegar. Es lo más fácil y creen que al profesor lo engañan y entre más cantidad de información pongan en el documento, el trabajo está mucho mejor. Pero realmente no es así. El trabajo debe ser de calidad, más no de cantidad. Por otro orden de cosas, con el copia y pega también caen bastante en el plagio, es decir, en el robo de información, que también es corrupción. En este sentido, el copia y pega a veces se le duerme el diablo y se le va un hipervínculo por allí y se olvidan de borrarlo. 7, insertar o utilizar parte de un texto sin citar la obra. Es algo parecido al paso 6, es decir, bueno, no voy a copiar todo, pero copio una parte. 8, falta de coherencia y cohesión en el texto. Ya nosotros vimos lo que era la coherencia y la cohesión. La coherencia es que debe tener una redacción continua que tenga lógica, que tenga sentido. Y la cohesión son los conectivos. Son los conectivos y para entonces, es decir, debo saber cuándo utilizo el uno y cuándo utilizo el otro. Bien, entonces, vamos a llegar ahora que dentro de toda esta situación es conveniente enfatizar que en las universidades la mala redacción de los alumnos es alarmante, es decir, da miedo. Cuando yo reviso tesis de aquí de la facultad y el estudiante ya empiezo a revisar el trabajo y desde el momento que empiezo a ver, bueno, ya primer párrafo, faltas ortográficas, segunda, faltas ortográficas, segunda hoja, tercera hoja, quinta hoja, le digo al estudiante, por favor, cuando corrija las faltas ortográficas, regresa. Yo no soy profesor de gramática ni castellano, soy el director y el tutor de tesis, que es para guiarle, no más no para corregir faltas ortográficas. Sin embargo, hay muchas guías para desarrollar texto, hay muchas guías para desarrollar redacción, hay muchas guías para desarrollar trabajos académicos. Bien, voy a aplicar lo que un refrán manifiesta, la práctica hace al maestro. Yo les he venido diciendo, aprender haciendo, practicando se aprende. De esta manera se mejora la redacción, se mejora la habilidad de redactar, se mejora la habilidad de también expresar verbalmente. En este sentido, hay que hacerlo de manera constante. Hay que ordenar las ideas y de esta manera nos vamos a dar cuenta que se fluye más rápido y de forma ordenada. Entonces, es importante que ustedes empiecen a minimizar, a disminuir esa problemática de la alarma que causa en las redacciones que hacen a nivel universitario. Ojo, ustedes no son los culpables de todo, simplemente les estoy mostrando una radiografía, les estoy mostrando les estoy mostrando
unas, unos TIC de gran importancia para mejorar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas, por favor. Bien, continuamos entonces. En este sentido, podemos establecer otros elementos importantes. Entre esos otros elementos importantes, tenemos que se requiere que una persona que lee debe ser, podríamos decir, adicta a la lectura. Debe ser, más que adicta, tener cultura. Tener cultura para poder realizarlo. Bien, entonces, tenemos en este sentido que aprender un vocabulario variado. Tenemos que aprender un vocabulario variado, este, vocabulario variado. En este sentido lo utilizamos de la mejor manera, las reglas gramaticales, más que todo sobre el vocabulario variado. Reitero, se aprende leyendo, se aprende revisando textos, se aprende revisando información. Entonces, así vamos dándonos cuenta cómo utilizar mejor las reglas gramaticales de puntuación. Bien. En este caso, yo puedo revisar las reglas. Hoy en día hay muchos videos, muchos tutoriales. Si quieren hacerlo de una manera eh, más atractiva, más amena, en que no les aburra, porque realmente sí, debo reconocer, a mí también me aburrían esas clases de gramática, de castellano, entre otras cosas. Bien, además, leyendo me permite comprender historias, y, y por otro lado, pues, podemos expresarla de una manera secuencial. Aprendiendo las historias, podemos expresarle de una manera secuencial todas esas cosas o situaciones que nosotros tendríamos que mostrar. Sin embargo, existen otras dificultades generalizadas que debemos tomar muy en cuenta. Sí. Bien, esas dificultades tenemos que relacionarlas de sobremanera con la destreza de escritura. Debemos relacionarlas de sobremanera en todo nivel. Bien, ¿qué problemas tenemos que encontrar? Bien,
Entre ellos tenemos dos, los más realzados, es decir, acentuación correcta de las palabras. Ya vimos sobre la particularidad de las tildes, de sobremanera, en ese sentido. Y la segunda, buscar significado de términos. Es importante saber el significado de los términos y también de esa manera nosotros podemos establecer, ciertas situaciones podemos establecer, les decía, ciertas situaciones de saber los sinónimos, de saber los sinónimos. Saber los sinónimos y eso nos ayuda mucho, ¿no? Tenemos entonces que precisar el problema de uso de la lengua escrita. En este caso, en cuanto a la lengua escrita, pues más que todo sobre las cuestiones de códigos, de ciertas frases importantes e interesantes que nosotros podemos establecer para determinar la precisión del uso de la lengua escrita. No deben ser aspectos propios de organización, ¿sí? De organización de la información. Es decir, que la organización de la información, es verdad, sí es importante, ¿no? Pero también es importante precisar sobre lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer. Entonces, hay que tener, y hago énfasis en la claridad de ideas, es decir, relacionar las expresiones escritas de manera correcta. Es decir, relacionar la expresión ahora de esa lengua escrita con códigos, relacionarla con expresiones escritas, es decir, saberlas interpretar y saberlas decir. Entonces, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta? Aspectos grafemáticos, ¿sí? Es decir, gramaticales, pero gráficos. Debo tener en cuenta situaciones lexicales, es decir, el léxico. Bien, aquí hay algo importante. Cuando estudié la maestría, me tocó el doctorado, me tocó un compañero de México. Y empezamos a trabajar en grupo y una de las cosas que me di cuenta es que después de casi 3 meses de trabajo, sí que teníamos problemas. Hasta que no sé cómo se me encendió, dice uno, la idea, y le digo, a ver, por favor, Milan se llamaba él, Milan. A ver, yo creo que nosotros estamos discutiendo por aspectos que no nos estamos comprendiendo. Es por el léxico. A ver, ¿para ustedes qué significa tal palabra? ¿Para ustedes qué significa tal situación? Entonces, ¿qué significa tal situación? Entonces, en ese sentido, él me decía esto, para nosotros no significa eso. Entonces, teníamos problemas de léxico, hasta que ya tuvimos que hacernos un diccionario de palabras comparativas y relacionales. Deben establecer el uso de verbos, ¿sí? El uso de verbos, cuando trabajo en presente, cuando escribo en pasado, cuando utilizo un verbo en participio pasado, cuando utilizo un verbo en infinitivo, cuando utilizo un verbo en gerundio, entre otras palabras. La parte sintáctica. Es importante la parte sintáctica, ¿sí? La parte semántica, pero no solamente también ortográfica. Es decir, debo hacer una combinación de pseudocódigos,
de léxico, de uso de verbos, de sintaxis, de la semántica, entre otras palabras, y lógicamente la parte ortográfica es inclusiva. Bien. Adicionalmente, podemos establecer ciertas respuestas de los estudiantes profesionales. ¿Sí? Es decir, respuesta de los estudiantes y respuesta a los profesionales. He puesto a los profesionales porque también en ese orden hay problemas. O sea, yo no quiero que ustedes lleguen a ser profesionales para recién darse cuenta que tienen errores. Están a medio camino, quinto semestre, entonces podemos establecernos una meta, podemos establecernos un aprendizaje de aquí hasta empezar a ejercer la profesión. Me he encontrado con trabajos de consultoría, donde tienen que presentar documentación que tiene altos costos, $2,000, $5,000, $8,000, $10,000, $20,000, $30,000, $200,000. No les estoy mintiendo. Y me encuentro con problemas a nivel profesional de que sus trabajos tienen muchos problemas como lo que estamos estableciendo. Generalmente, ustedes dicen, o el profesional dice, que esas materias no tienen nada que ver con lo que se está haciendo. Es decir, él lo que quiere es aprender, es como que quieren aprender la parte técnica, más no la parte complementaria. Les comparto con mucha alegría que yo también estaba como ustedes. Es decir, no me interesaba mucho esta parte. ¿Sí? Entonces, yo también estaba así. Pero cuando apenas me gradué, empecé mi primer trabajo y me di cuenta que estaba equivocado, que también necesitaba aprender todo este tipo de cosas. Y lamentablemente en mi caso yo no tuve esta materia, yo no tuve la oportunidad que tienen ustedes. Entonces, tendemos que empezar casi de manera invariable a no decir esto, que ya es demasiado tarde. Están a tiempo ustedes, están a tiempo. ¿Sí? Segundo, que los trabajos, sacarnos de la cabeza de que no son redacción, son redacción. En la vida profesional no solamente hay que hacer un sistema, hay que hacer un trabajo de tecnología de la información, hay que hacer un informe, hay que hacer un documento, sacarme de la cabeza de que no me puedo detener a aprender a escribir un documento, a escribir un informe, porque necesito dinero, necesito trabajar, y más aún en estos tiempos. Entonces, es verdad, necesitamos dinero, pero para que yo necesite dinero y para que yo pueda trabajar, necesito saber hacer bien las cosas. Necesito hacer bien las cosas para que me contraten. Porque nadie va a contratar a una persona que tenga faltas ortográficas en lo que escribe. Para eso nosotros, necesitamos aprender, necesitamos, les digo, no solamente empezar a trabajar. Empiece ya a mejorar su texto, su redacción en las redes sociales. Mi hijo, el mayor, siempre se me ríe. Papá, me dice, tú escribes un mensaje de WhatsApp como que si estuviera escribiendo un oficio. Le digo, no, lo que pasa es que hay que ser formal y no estar poniendo ni ese mensaje combinado que los jóvenes, los millennials y los de esta actualidad moderna utilizan para poder establecer ese tipo de situaciones.
en donde hay una mezcla de tantas cosas que le ponen símbolos, palabras, ponen frases combinadas, entre otras cosas que a veces uno se queda sorprendido. Y sucede que como ya se les hizo una buena costumbre, muy buena, lo siguen escribiendo cuando hacen un oficio o le dicen hagan un oficio y no saben qué hacer. Bien. No se dedican a escribir, todo quieren hacer práctico, es decir, realmente les aconsejo que para poder hacer cualquier cosa de ingeniería, es decir, cualquier ingeniero, antes de hacer cualquier cosa, así sea lo mínimo, tiene que planificar. Y en esa planificación tengo que redactar, y en esa planificación tengo que escribir. Miren hasta dónde he encontrado problemas. Le digo al estudiante, hagan un cronograma para que desarrolle su tesis. Y ni eso saben hacer. Profesor, ¿cómo lo hago? Es un cronograma, pero ¿qué pongo? Ponga las actividades que usted va a desarrollar. Me presentan y sucede que como el profesor le dijo así, se fueron al internet y buscaron cronogramas y por ahí no les cuadra nada. Todo está incoherente, no está relacionado, entre otras cosas. Entonces, tienen que hacer lo contrario que lo que dice aquí. No es tarde, no es tarde, nunca es tarde para aprender. Tienen que redactar, dedíquense en escribir y no busquen culpables. Ya ahorita buscar culpables no es el problema. Yo sé que en estos lugares, escuela, colegio, universidad, incluso en la casa, sí nos enseñaron a escribir. Acuérdense cuando nos hacían repetir la plana. Acuérdense cuando estaba borroso, cuando estaba chueco. Pero nosotros lo que queríamos era hacer rápido las cosas para empezar a ir a jugar. Entonces, quizás si hay culpables, somos nosotros. Nosotros somos los culpables. Somos los que decidimos si queremos o no queremos. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que una de las situaciones que se tiene para poder establecer los enfoques de los investigadores. El término investigador yo sé que es amplio, pero ustedes son investigadores, porque cuando se les envía a hacer un trabajo, ustedes investigan. Porque cuando quieren hacer una aplicación práctica, o sea, un trabajo práctico de TI, son investigadores. Para eso, yo sé que las competencias de cada individuo, de cada estudiante, son nuevas maneras. Todo el mundo piensa diferente, todo el mundo es diferente, todo el mundo siente diferente. Pero marquemos la diferencia. Según Rivera y Raonet, en el 2003 y 2000, manifiesta Rivera específicamente, dice que el investigador, la persona, el estudiante, universitario, el profesional, es intuitivo y también es deductivo. Intuitivo porque a través de los sentidos, de sobremanera, el ojo observa, ¿sí? Observa imágenes, observa esquemas. A través del deductivo, otro de los sentidos que utiliza es la boca. Es decir, lo hace de manera articulada y en forma secuencial un discurso. Lo hace de manera articulada y secuencial un discurso. A esto también indica Raone que la civilización es icónica. Dice, es un ícono. En otras palabras, nosotros siempre hemos estado a la palestra del ser humano, por eso aparece en la creación muy independiente de la clase de religión que tengan ustedes, pero cuando Dios creó la tierra, lo primero, después de crear la naturaleza y tantas cosas, creó a un hombre y a una mujer. Entonces, las personas, el ser humano, es un ícono de la civilización humana, de este mundo. Adicionalmente, Raúl menciona de que la civilización utiliza un alfabético, utiliza un medio, utiliza imágenes. Acuérdense, los cavernícolas escribían en las paredes, buscaban la forma a través de tinta, a través de rayados, y les daban ellos significado a sus símbolos. ¿Cuál era el medio? Era esa pared, y todo el mundo podía verlo, ¿sí? Y lógicamente eso fue ya evolucionando, a través del tiempo, en donde ya se utilizaban los recursos tecnológicos para establecer que no solamente se vea, sino que se escuche a través de un video, ¿verdad? Como tercer enfoque, hay que negar los nexos. Eso significa que tanto el pensamiento como la lengua
me permiten interpretar códigos, y esos códigos deben ser lingüísticos, códigos lingüísticos, es decir, un lenguaje articulado, una oración, un titular del periódico, un titular del periódico. Facultad de Ciencias Informáticas, facultad, una unidad académica, un área donde se da específicamente, de una manera especializada, educación de informática, educación sobre tecnología. De esta manera nosotros podemos también no dejar de ignorar la influencia. Hay muchas cosas que nos influencian y todo depende con quién andemos. Por ejemplo, si nosotros andamos con un grupo que consume drogas, lógicamente vamos a aprender ciertas frases que, oye, ñeco, pana, ¿cómo estás? ¿Verdad? Si nosotros estamos con un grupo de intelectuales, vamos a utilizar palabras bastante formales. Entonces, es la influencia que dentro del entorno, dentro del contexto, también hace que se nos apegue como una costumbre buena o una costumbre mala. En este sentido, hay imágenes impresas, miren, vemos letreros en las calles, vemos afiches pegados en los postes del alumbrado, vemos a un delivery que tiene a la entrega a domicilio en la motito, tiene el logotipo de la empresa, entre otras cosas. O si vamos a hacer deporte, primero nosotros tenemos una imagen impresa atrás, un número y nuestro nombre. Adelante o en cualquier parte de la indumentaria tenemos una propaganda comercial del auspiciante. Y además le damos un nombre al equipo. ¿Sí? Esa influencia también se da en la televisión o se la da en el cine. Se la da en la televisión o se la da en el cine. Por ejemplo, tantas cosas a través de la televisión o del cine, más que todo con películas que tienen que ver con terrorismo, narcotráfico, delincuencia, hay mucha gente que las estudia y las aplica. Es decir, es el modo de percibir la realidad. Es el modo de percibir la realidad. Bien, si hay preguntas, por favor, pueden irlas haciendo. Pueden ir haciendo las preguntas correspondientes. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que tanto la lengua oral y como la escrita me permiten establecer un desempeño en la redacción. Me permiten tener un desempeño en la redacción. Normalmente decimos, ¿cuál es tu desempeño? Muy bueno, pero ¿en base a qué? Yo debo ser objetivo. Es decir, a ver, mi desempeño es bueno porque de 5 palabras que tenía que escribir, 4 acerté y una no acerté. Ahí estoy siendo objetivo, es decir, 4 de 5. 4 de 5. Entonces, ese desempeño de redacción de ustedes tiene que mejorar. Ustedes mismos autoevalúense. Se me ocurre, escriban un texto y antes de poner el corrector ortográfico de 50. Otra manera de ir mejorando es que ustedes, por ejemplo, cojan el documento texto y péguenlo en el Estilator, que ya les dije que lo utilicen, y ahí va y póngale aplicar y él les va a decir la cantidad de errores que tiene. Ahí mismo pueden ir mejorando, ahí mismo en el mismo Estilator le cambian el error y vuelven a hacer la revisión y les va indicando que ya los errores van disminuyendo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el marco conceptual. Para nosotros los profesionales de la ingeniería y para todos los profesionales es importante tener claros los conceptos, la teoría. Por ejemplo, un médico es uno de los estudiantes que más cantidad de textos lee. No solamente que tiene que leerlo, sino que tiene que comprenderlo. Bien, dentro de ese marco conceptual es interdisciplinario de manera psicolingüística. ¿Por qué interdisciplinario? Porque ustedes tienen que aprender de matemáticas, de física, tienen que aprender de lógica, tienen que aprender metodología de la investigación, tienen que aprender de esta asignatura que estamos viendo, tienen que aprender de base de datos, tienen que aprender de un sinnúmero de asignaturas que competen a miles de créditos, algunos miles, 4.000, 7.000 horas de crédito dentro de la asignatura. Pero dirán, ¿para qué me dan metodología? ¿Para qué me dan lectura y escritura? Queridos amigos, en la vida profesional todo esto es importante. Se los digo porque me pasó. Bien. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para aplicar la lengua oral y escrita? Primero,
adquirir y desarrollar capacidad enunciativa. Enunciativa, es decir, enunciar y comunicar. ¿Sí? Debo tener la capacidad desarrollada para comunicar los enunciados. ¿Sí? Capacidad desarrollada para comunicar lo enunciado. Por ejemplo, si yo pongo una flecha que dice una vía, primero gráficamente me está indicando una flecha. Ah, hasta allá. Vía, dirección, una, significa que solamente hay que ir en un sentido. Debo comprender, ya lo mencioné, debo comprender lo que escribo y debo comprender lo que comunico. No hay situación de subjetividades ni interpretarlo como yo creo. Si me dice una vía, no puedo decir, ah, pero la flecha está para el otro lado. Solamente que sea un error de diseño, nada más. 3. Neuropsicología de la lengua. Bien. Nosotros los manavitas, lamentablemente, tenemos la mala costumbre de que hablamos rápido, como carretilla vieja. Hablamos rápido. Vámonos a Quito más que todo. Y rapidito nos dicen, oye, tú eres manaba. ¿Cómo te diste cuenta? Porque hablas rápido. Hablas rápido. En el exterior, también rapidito nos sacan. Nos dicen, tú eres extranjero. No solo por el dialecto. Digo, ¿por qué? Incluso nos dicen, eres ecuatoriano. El ecuatoriano es bulloso, es escandaloso, es desordenado. ¿Por qué desordenado? Va a coger el bus y no quiere hacer fila. Quiere subirse de primero por la ley del más vivo. Va en el bus y en vez de hablar, grita. Anda haciendo relajo, anda haciendo algarabía. Entonces, miren, ¿ve? Rapidito nos detecta. Entonces, decía que la neuropsicología de la lengua, nosotros tenemos que, primero, dominar la velocidad de conversación. Segundo, tenemos que abrir bien la boca. Muchas veces nosotros, señores estudiantes, buenos días, o sea, hablamos entre dientes, hablamos con murmullo, y a veces uno, ¿qué? Y créamelo, entre ustedes ya se entienden, porque son de la misma generación. Pero si ya hablan con alguien de otra generación, por favor, puede repetir que no le entendí. Entonces, hay que abrir bien la boca y la lengua moverla bien. Les comparto, tengo un nieto ya de 10 años, un nieto de 10 años, que no habla muy bien. ¿Por qué? Porque tiene este problema. Tiene este problema. No abre bien la boca y la lengua no la mueve bien. O sea, tras que abre poquito la boca, la lengua nomás como que medio o sea, le ha salido una lengua vaga. 4, la producción. Producción significa que yo tengo que empezar, aunque sea a escribir cosas. Bueno, no sé ahora ustedes, no sé. En mis tiempos sí utilizábamos las cartas de amor. ¿Sí? No teníamos chat, pero escribíamos cartas. Escribíamos el famoso diario, que era un librito personal, un cuaderno personal donde uno escribía sus cosas, de las buenas y de las malas, entre otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, no sé, como les digo, si ustedes escriben cartas de amor o escriben, ya creo que ni eso, una tarjeta, porque ahora se bajan la tarjeta del internet y la personalizan. ¿Sí? La personalizan y como ya está la frase allí, solo le cambian el nombre de Patricia a María. Entonces, eso también ha hecho, así como la tecnología es buena, también ha dado muchas limitaciones problemáticas a las nuevas generaciones. Tenemos como ejemplo disfunciones y trastornos de lectura. Realmente cuando les dan un libro y un libro de Harry Potter, por ejemplo, imagínense. Y tanto, para eso me veo la película, dicen algunos. ¿Sí? Yo también cuando veía un libro de bastante volumen me asustaba, pero decía, bueno, hay que empezar por algo. ¿Qué más tenemos? Comprensión oral. Acuérdense que en el colegio nos hacían concursos de debates, concursos de redacción, concursos de libro leído, entre otras palabras. No sé si ustedes se acuerdan. Es justamente para esto. El habla y la escritura. Y todo esto
¿dónde eso nos empieza a presentar? En la infancia. Como esto no lo empezamos a corregir, continuamos arrastrando con todos esos problemas y producto de eso es que la lengua oral y escrita, entonces, ya se estableció como un error. Ante esto, nosotros podemos también establecer, situaciones que sus resultados se da específicamente cuando tenemos que analizar datos, cuando tenemos que analizar información. No la sabemos interpretar, no la sabemos, no sabemos qué es su significado. O sea, si a veces vemos, por ejemplo, un análisis clínico de laboratorio, nos entregan el análisis y como nosotros no somos médicos, decimos voy a llevar al médico, voy a llevarle al médico, ¿verdad? Y por llevarle al médico y el médico me chequee y me revise, me va a cobrar una consulta. Bien. Está bien si que mi situación es de gravedad, pero si no es una situación de gravedad, yo cojo mi análisis clínico y ahí me dice el valor que tengo, suponiendo, por ejemplo, X parámetro, tengo 5 y a los lados dice margen entre 5 y 8, bien, fuera de esos niveles, pasado el 8 es tal cosa, bajo el 5 es tal cosa. Me está indicando la interpretación allí. Lógicamente que si yo ya veo que mis niveles están o sobre, o al límite, o por debajo, voy donde el doctor. Ahora sí voy donde el doctor. ¿Sí? Entonces, es importante analizar datos. El nivel grafemático, ¿sí? Gráficos y además gramático, gráfico gramático. Es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la presentación, tengo una combinación de un gráfico con combinación de texto. ¿Sí? Entonces, tengo que ponerlo de esa manera para no hacerlo muy aburrido. Tengo que empezar a disminuir letras a nivel, o sea, los problemas, para aclararle mejor, los problemas en la interpretación de gráfico y gramática se lo dan a nivel de datos. ¿Qué me empiezo a dar cuenta? Que para construir una oración utilizo bastantes palabras y bastantes signos. Es decir, lo que puedo hacer con 10 palabras, también lo puedo interpretar o expresar con 3, con 5. ¿Sí? O con un símbolo. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Miren, ¿ve? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece bien si vamos hoy día? No, no voy. Miren, estoy expresando y estoy también graficando, no voy. Entonces, nos gusta utilizar muchas palabras, muchas letras para poder expresar algo. ¿Qué otro error tenemos? Cambiamos el orden de las letras en las palabras. Cambiamos el orden de las letras en las palabras. ¿Sí se han dado cuenta que a veces he estado corrigiendo las láminas? Es eso también, a todos nos pasa. El orden de las letras en las palabras. A veces parecemos los gringos. El inglés es así. ¿Qué otro error tenemos a nivel de gráfico y gramático? Incremento del número de letras en la construcción de palabras. Es decir, nos encanta llenar de texto para expresar algo. Muchas veces ponemos tantas palabras para expresar algo. Un ejemplo de la vida real. Allá por los años 1960, 70, aquí en Manta había una empresa llamada Vipa, una empresa constructora que hacía carreteras. Esta empresa constructora que hacía carreteras tenía que hacer un trabajo, pero su maquinaria de asfaltar se había dañado. Ya habían revisado los mecánicos de la propia empresa, de los talleres de Manta y nada. Hasta que alguien dice, yo conozco a un mecánico que vive en Jipijapa. No sé qué sea. Bueno, vayan a verlo, tráigalo para que arregle la máquina. Fueron a ver al señor, lo localizaron y le dijeron, amigo, mire, nosotros tenemos este problema, ¿no puede revisar? Claro que sí. Ya, espere un momentito, voy a ver mi herramienta. Cuando lo ven salir con un combo, con un martillo de esos gigantes, y se lo quedan viendo, disculpe, pero, ¿y las herramientas? Esta es mi herramienta.
esta es mi herramienta, dice él. Pero no llevo un destornillador, un playo, no sé, alguna llave, ¿no? Suficiente con esto. Bueno, le decían los señores, este tipo está loco, ¿qué va a arreglar? Llega a Manta, pregunta dónde está la máquina, esa es la máquina, a ver, enciéndala. Él se daba la vuelta, síguela encendiendo, se daba la vuelta, hasta que supuestamente entendió dónde estaba el daño. Apáguela, le dice, viene él y más o menos ya se coloca en el lado que él creía que estaba el daño, cuando coge su combo y iba a meterle un combazo, y dice, ¡hey, maestro, espérese un ratito, va a dañar la máquina! ¿Quiere que se la arregle o no? Pero con un combazo la va a desbaratar, señor. Bueno, ¿se la arreglo o no se la arreglo? Ok, está bien. Viene, le pega 1 y 2 combazos y le dice, por favor, enciéndala. Y la máquina encendió, la máquina funcionó, la probaron, 2 horas, ok. Ahora sí. Señor, ¿cuánto se le debe? Y de verdad que le cobró bastante bien. Supongamos ahorita, son $1.500. ¿Qué? Sí, $1.500. Pero señor, si apenas le ha metido 2 combazos, ¿qué me está cobrando $750 cada combazo? No, señor, yo no le estoy cobrando por los combazos. Le estoy cobrando por saber dónde pegarle el combazo. Entonces, más o menos esto es así. Yo tengo, miren, el señor escuchó, utilizó su sentido, la intuición, ¿sí? Observó más o menos dónde tenía que pegar y puso su inteligencia para pegarle. Entonces, nosotros, para evitar estos errores de nivel grafemático, yo tengo que poner todos los sentidos para evitar que incluso haya desconfiguración de las grafías. ¿Sí? A veces la letra, ¿y qué letra es esa? La S. La S. Parece todo menos S. ¿Sí? Ya parecemos médicos. Parecemos médicos. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden irlas haciendo. Bien. Otro de los resultados de análisis que se han realizado a través de estudios es que los problemas también están a nivel de la utilización de verbos, en el uso de verbos. Bien. ¿Qué se logró detectar? Se logró detectar que la utilización de verbos que no especificaban la acción a comunicar, es decir, utilizaban verbos sin saber qué es lo que tenían que comunicar. Segundo, había pobreza en la variedad de uso de los tiempos verbales, cuando estos estaban circunscritos a presente y pretérito simple en modo indicativo. Acuérdense cuando nos decían conjugue el verbo tal en pretérito simple con un modo indicativo y nosotros nos quedábamos, me fregué. ¿Sí? Yo sí me recuerdo tanto, de verdad que me costó aprender y sería mentiroso si digo ahorita me acuerdo. No me acuerdo, tendría que repasarlo, pero sí lo aprendí. ¿Sí? Entonces, uso variado, es decir, tratan de siempre utilizar verbos en infinitivo. Entonces, hay que variar, hay que variar. Bien, uso reiterado o abusivo del gerundio. Palabras en ando, endo, indo. ¿Sí? Abusando, corrigiendo, estudiando. Entonces, uso reiterado. ¿Sí? ¿Qué más? Incongruencia de los tiempos verbales dentro de un mismo texto explicativo. Incongruencia. Es decir, me envía para la derecha y también me dice que vaya para la izquierda. ¿Cómo es? O voy a la derecha o voy a la izquierda o voy directo, o voy recto. Nexo indebido entre el verbo y la preposición. Nexo indebido entre el verbo y la preposición. ¿Verdad? Entonces, miren los errores que nos vamos nosotros a nivel de utilización de verbos. Bien. También en este mismo parámetro, nosotros también encontramos dificultades representativas del ámbito lexical, más que todo que son 5. Dificultades del léxico, es decir, el empleo cotidiano de la comunicación. Nos preguntaríamos,
con un acervo creciente, reducido, para poder ver la forma de construir versiones complejas en base a la realidad. Bien, primero, repetición innecesaria de términos o redundancia de vocabulario, es decir, sí redundamos bastante. Reitero, todo esto que yo les estoy indicando nos ayuda el estileto. 2, presencia de expresiones vulgares o no pertinentes al sistema. Presencia de expresiones vulgares o no pertinentes al sistema. Es decir, tal como hablamos, escribimos, ¿verdad? No me lo estoy inventando, es cierto. Yo tenía un compañero de clase en el colegio y después en la universidad, que él decía, en denantes, él decía, voy ya mismo, o voy ya. Y yo le dije, ¿qué me está diciendo? Que en antes te dije que ya mismo voy. Ok. En algún momento le decía, préstame tu trabajo para ver cómo se hace. Y me reía solito porque escribía tal como hablaba. Entonces, empiecen a eliminar términos vulgares con quien quiera que estén hablando, así sea que estén hablando con alguien de la esquina. 3, es muy notorio un uso caótico, es decir, es un caos de ver la forma como utilizan, confunden pronombres y adjetivos, cuando estos están juntos, y además si los empiezan a conjugar. No lo hacen en tercera persona y además tienen errores en el indicativo singular. Jóvenes, no estoy dándole clases de gramática, les estoy indicando los errores que tenemos para presentar nuestras tareas. 4, fusionan palabras en una sola, presumen, estiman, creen, consideran, es lo que ustedes piensan. No fusionemos palabras, ¿sí? Por ejemplo, el Spanglish. Cuando decimos Spanglish, significa que estoy utilizando lenguaje español y lenguaje inglés. Lo que conocemos como muletillas, ¿sí? Las cosas que generalmente nosotros con mucha frecuencia son muy repetitivas. Yo las tengo, nadie es perfecto, pero las he ido mejorando a través del tiempo y conforme voy practicando, voy exponiendo y poniendo en consideración en mis prácticas de docente y como profesional. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos por terminar. 3 láminas más y terminamos. 2 láminas más, específicamente. Bueno, 3 con esta. Otro de los valores es que también de los errores que se lo da es cuando se valora el nivel sintáctico, la sintaxis. Su problema es más complejo, más que todo a nivel de sintagmas. ¿Qué significa una sintagma? Aquí abajo dice, es una unidad sintáctica que cumple una función determinada respecto a otras palabras de la oración. Unidad sintáctica cumple función determinada en las palabras de la oración. Cabe reiterar, queridos alumnos, ahorita voy a aprovechar, repito, me acordé, ya esta información está subida a la plataforma. Adicionalmente, no se olviden las tareas, por favor, no se olviden las tareas, cúmplanlas, háganlas bien para que todos aprueben, ¿sí? No estén incumpliendo, no presenten trabajos de mala calidad. Miren que les he dado en los instructivos y tienen enlaces o en el internet se pueden ayudar. Bien, continuamos. Entonces, les decía sobre valor sintáctico, hay problemas más complejos con los sintagmas. Ya dijimos lo que era un sintagma. Bien, ¿qué tenemos en este sentido? Primero dice que el encadenamiento inadecuado de los signos, es decir, comillas, punto, punto y coma, punto aparte, guiones medios, guiones bajos, etc. ¿Sí? Nos encanta poner. Bien, lógicamente hay que aclarar el hashtag. Ya vimos que sí es reconocido en la lengua española y en el lenguaje nuestro para la redacción. Secuencia inadecuada de enunciados. Secuencia inadecuada de enunciados. Es decir, a veces ponemos cosas por poner que son innecesarias. Discordancia gramatical de género o de número.
o de ambas. No es discordante. Bien. Empleo excesivo e indebido de la conjunción y como un conector. Es decir, ponemos el trabajo corresponde a la tarea 1 y a la tarea 2 y a la tarea 3 y a la tarea 4. Entonces, tarea 1, tarea 2, y al final, y la tarea M. Abuso del pronombre relativo conjunción que, la misma que me permite para realizar esto. Y con esta que probablemente tenemos que hacer lo siguiente y después de ello podemos ver que y seguimos con el que. Esta competencia, dice, no solo es de la parte lingüística, sino también lógica. Bien. Las fallas son significativas cuando son de dominio expresivo de tipo alfabético, ¿sí? Es decir, de la gramática, que utilizo, qué símbolo no lo utilizo, entre otras palabras. El problema no se restringe a la ortografía y además dice que también hay problemas de acentuación. Mire, casi todos los niveles se dan cuenta que los errores son de acentuación. Para esto, conviene no omitir, porque va a llamar la atención, escribir primero el adjetivo y a continuación el sustantivo. Es decir, a veces nos volvemos gringos por las influencias mediáticas de la televisión, de las películas, entre otras cosas, ¿no? Sí. También tenemos errores a nivel semánticos, ¿sí? Errores a nivel semánticos. Nos damos cuenta que cuando desarrollamos la teoría y analizamos el discurso, es decir, lo que hemos escrito, esa semántica textual generalmente tiene que ser muy excelente porque es relevante en los vocablos y los textos. Para eso, ¿qué errores tenemos? El significado equivocado de signos lingüísticos. Significado equivocado de los signos lingüísticos. El significado impertinente de oraciones dentro del enunciado. Coherencia semántica. ¿Sí? No le dan una coherencia semántica. Incongruencia de sentido en el documento. Unidad de significado en la ficha. Unidad de significado en la reseña. Es decir, esto está relacionado al significado semántico de lo que estoy escribiendo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Miren que muchas veces, y es lo que han aprendido los periodistas, tratan de ver, no sé si habrán estado, yo sí he estado, en este caso en Ediasa, que corresponde a La Marea, al diario, y he estado en Oromar, y ellos haciendo trabajo, desde luego, no como artista. Y me he dado cuenta que para poder el titular de la noticia no sale así nomás. Claro, parten de una idea y tienen que ir verificando toda esta situación. Y aparte de esto, ven cómo pueden impactar mucho más al público. Y hoy en día se cuidan mucho en las frases para no caer en prevaricato, es decir, para no caer en acusaciones, ¿sí? Ustedes escucharán que hoy en día se utiliza la palabra bastante supuesto. Es decir, no pueden asegurar mientras no suceda lo contrario. No tienen las pruebas, no pueden verificar. Bien. Y finalmente, aquí tenemos algo importante, ¿sí? A nivel ortográfico, con esto cerramos, lo que concibimos es que es el único aspecto de la destreza lingüística escrita. Es decir, la ortografía y la redacción es lo que yo tengo que ver en mi documento. Vamos a partir desde aquí hacia el otro lado, en sentido horario. ¿Sí? En sentido horario desde aquí. Normalmente, en cuanto al nivel ortográfico, las reglas gramaticales son normas y deben ser empleadas a través de grafías, ¿verdad? Es decir, con signos de puntuación y acentos en la lengua, y esto me da la representación gráfica del idioma. Esa representación gráfica del idioma no es más que la redacción. Bien. Dice que tienen dificultades con la separación de sílabas. Dificultades con las sílabas. Tienen problemas en el uso de las letras mayúsculas. A veces les dicen ponga tipo oración. Tipo oración significa que la primera letra va con mayúscula y el resto
con minúscula. Y si son nombres propios, póngale mayúscula a la subsiguiente, entre otras cosas. Empleo equivocado de la B larga y B pequeña. Voy a llamarle así por cuestiones de explicación. ¿Sí? Se equivocan cuando utilizan la una y cuando utilizan la otra. No decían en la escuela la B de barco, la B de bote. Y la B pequeña, la B de vaca. Empleo o manejo no pertinente del punto y coma. ¿Cuándo utilizo el punto y coma y cuándo no lo utilizo? Uso inadecuado de la coma, del punto y coma, del punto aparte, de los niveles gramáticos de acentuación. ¿Cuándo utilizo C? ¿Cuándo utilizo S? ¿Cuándo utilizo Z? Y finalmente, pues, confundimos entre la Y y la Y, ¿verdad? Y y la Y. Y yo incluiría, por ejemplo, yo puedo poner aquí ahorita el ejemplo, haya con y haya con doble L. ¿Sí? La una significará de haber y la otra de hallar, ¿verdad? Entonces, revisen a mí me gustó bastante esta parte, de verdad que no me hubiese imaginado compilar toda esta información en una sola lámina después de que esto esté disperso en mucha información. Entonces, queridos alumnos, por favor, revisen si hay preguntas, pueden hacerlas, si hay preguntas pueden hacerlas, para no sin antes, si no hay preguntas, pues, si no hay preguntas, entonces activemos la cámara los que puedan, los que tienen, para poder inmediatamente hacer la captura de pantalla. A ver, la hago ahorita o esperamos un ratito más. A ver, voy a proceder a tomar la primera captura. Ya. Ya, la siguiente. Ya, ingeniero. Ya, mija, ¿cuántos estudiantes son en el curso? 25. 25. Bueno, empezamos con 10 y terminamos con 19. Bien. Gracias, que tengan un lindo día y por favor, aplicarse en las tareas. Esta semana prácticamente tienen que entregarlas todas porque la otra semana ya es el examen. La otra semana es el examen. Es decir, inclusive yo creería que tienen que presentar ya las diapositivas porque yo necesito, porque si imagínense, si la semana de examen, no les voy a tomar el examen el día domingo próximo. ¿Sí? Entonces, traten de mirarse. Bueno, por último, la diapositiva, nosotros tenemos clase, a ver, de una vez pongámonos de acuerdo. ¿Quieren el examen el lunes o el miércoles? Hola. Bien. ¿Les parece bien el miércoles? O sea, por lo menos no me han pasado horario, no han pasado horario. Bien. Vamos a dejar el examen para el miércoles a esta hora, cosa que así tienen más tiempo, ¿no? Más tiempo de revisar y ver la situación. Recomendaría que para el día miércoles tenga todo ya listo, un organizador, quién es el que va a hacer no la presentación, sino el que va a compartir la información. De ahí yo he de preguntar e indicar quiénes, en qué orden en qué orden van a hacer las presentaciones. Bien. Quedamos así entonces, queridos alumnos, que tengan un lindo día y hasta la próxima. Un abrazo.
Hola. Bien, pasen bien, hasta pronto.